Esta es la típica pregunta que las personas deberían acudir a la economía para saberlo, pero no lo hacen. No lo hacen porque ya lo saben. La respuesta es claramente ¡Drumroll! bueno o malo dependiendo de la opinión política de turno. Si tú ya sabes la respuesta porque lo has pensado en tu cabeza y eso te ha hecho tenerlo súper claro, la verdad, no te recomiendo que sigas viendo el vídeo. Puedes ir a ver otros vídeos o leer ciertos tuiteros donde ciertos individuos te van a explicar perfectamente la parte con la que tú ya estás de acuerdo. Ahora bien, si de verdad te interesa saberlo, entonces sí te recomiendo que te quedes. Me he propuesto explicar lo más básico de la teoría económica sobre esta cuestión sin utilizar ningún tipo de fórmula ni gráfica de ningún tipo. Vamos a ver qué tal. Pues bien, la realidad sobre si el salario mínimo es bueno o malo es que depende. Muchas gracias. Síganme para más análisis económicos. Más allá de la broma, es cierto que depende, pero dejadme explicar de qué depende y cómo. Para ello tengo que explicar algo básico de microeconomía. Imaginad un mercado de trabajo, lo que llamamos un mercado de competencia perfecta. Hay infinitas empresas, iguales a las que poder ir, y también infinitos trabajadores de los que poder elegir. Y no hay ningún tipo de fricciones de ningún tipo. En este escenario, ¿qué salario va a tener el trabajador? Va a cobrar exactamente la productividad marginal de su trabajo. ¿Qué quiere decir esto? Es básicamente lo que ese trabajador hace ganar a la empresa estando ahí, añadiéndole a esa persona a la plantilla. Si la empresa obtiene 20 euros gracias a su trabajo por tener a ese trabajador ahí una hora, va a pagarle 20 euros por esa hora. La razón para entender esto es pensar qué pasaría si le pagase menos. Si paga menos, por ejemplo, 18 euros, cualquiera de las otras empresas podría ofrecerle una paga más alta, como por ejemplo 19, y aún así obtener beneficios. Por lo que esa oferta ocurriría y el trabajador se cambiaría de empresa. Esto pasaría de forma consecutiva hasta que una empresa le pagara pues los 20 que está produciendo ese trabajador. En un mercado de este tipo, pongamos que hay trabajadores que tienen distintas productividades y por tanto distintos salarios, y que ponemos un salario mínimo. El efecto que tendría sería que aquellos trabajadores que tengan un salario menor que el salario mínimo serían despedidos. La empresa simplemente no podría pagarles más, ya que no le compensa. Estaría pagando a ese trabajador más de lo que ese trabajador le da y le haría pérdidas. Por tanto, pues tendría que echarlo. Esta es la idea detrás de la primera consecuencia negativa que algunas personas comentan, y es, pues bueno, el desempleo. Personas cuya productividad marginal no supera ese salario mínimo no tendrían trabajo. Y no tiene ninguna mejoría de salario para nadie en este caso, ni ningún otro tipo de efecto. Pensemos ahora una situación de mercado diferente. De hecho, la situación totalmente opuesta para el trabajador. Ahora estamos en lo que se conoce como un monopsonio, donde solo existe una sola empresa que puede contratar a los trabajadores. Básicamente, si no te contratan ellos, te mueres de hambre, porque no hay más sitios donde puedas obtener un salario. En este caso, da igual que los trabajadores tengan una productividad de 1.000 euros cada uno que le hagan ganar a la empresa, porque esta puede pagarles 1 euro a cada uno, ya que el trabajador no tiene otro remedio que cogerlo, ya que es mejor que la alternativa, que es no tener nada, al menos pues te da para comer. En ese caso, si pusiéramos un salario mínimo de 500 euros, nadie sería despedido, ya que la empresa le sigue compensando tener a sus trabajadores que le producen 1.000 euros, y de hecho seguiría teniendo beneficio. Y sin embargo, sí que mejoraría el salario de todos los trabajadores. Este es el otro efecto positivo del que la gente también habla, y quizás el más obvio, ¿no? De primeras, mejorar el salario de los trabajadores que tienen una productividad mayor que el salario mínimo, pero un salario menor que este. Estos dos escenarios que os he presentado están muy bien para entender los conceptos, pero son escenarios imaginarios. ¿Cuál es la realidad?
La realidad está pues entre estos dos. Ni tenemos competencia perfecta, ni hay un monopsonio, al menos en la gran mayoría de casos. Esto significa que es muy posible que tengamos algo de ambos efectos. ¿Cuál gana sobre el otro? Pues me temo que de nuevo depende. ¿Pero de qué depende? Pues en primer lugar, depende de cómo valores uno y otro, ya que al final son cosas distintas, estamos comparando peras con manzanas. Normalmente el efecto de mejorar el salario de los trabajadores es más numeroso, en el sentido de que afecta a más trabajadores. Pero el efecto del despido afecta a muchos menos, pero es una consecuencia más severa para ese trabajador, desde luego. Además, no solo es que ese lado sea peor, sino que además le suele caer a los trabajadores más vulnerables de todos, que son los menos productivos. Muchas veces gente a lo mejor pues poco cualificada, o que además tendrá pocos ahorros y demás. Así, por ejemplo, una persona podría parecerle bien que haya 100 personas que cobren €1 menos, si con eso hay otra persona que no queda despedida. ¿Hasta qué punto querrías intercambiar unos por otros? Es una cuestión a veces cualitativa. Hay cosas que podríamos decir sobre ello, pero eso la verdad que da para otro vídeo. Otro factor de lo que depende es el factor clave pues en los ejemplos que pusimos al principio, que es el poder de mercado. Si estamos en una sociedad o en un sector donde las empresas tienen mucho poder y no los trabajadores, las empresas pueden tomar gran parte de la productividad para ellas y seguramente un salario mínimo mejoraría mucho las condiciones de esos trabajadores con muy pocos despidos. Y al contrario, si estamos en un mercado laboral en el que tenemos bastante buena competencia y pocas fricciones, donde pues la información fluye y hay fácil movilidad del trabajador, puede ser que con el salario mínimo los despidos sean mayores que con el otro caso y las mejoras salariales no tan comunes. De la misma forma, también depende del poder de negociación de los trabajadores. No es lo mismo un obrero poco cualificado o sustituible que, por ejemplo, un trabajador como un piloto de avión a la hora de hacer presión a una empresa. Incluso a nivel colectivo, en lugares como Suecia, por ejemplo, hay una muy buena organización sindical y no hacen falta salarios mínimos porque el poder de los trabajadores ya se encarga de que los salarios pues tengan, digamos, una parte decente de la productividad. También depende de si existe un salario mínimo o no y de cuánto lo piensas subir. Si hay un salario mínimo de 1.000 euros y lo subes a 1.000.000 de euros, pues bueno, solo vas a mantener a aquellos trabajadores que produzcan más de 1.000.000, que seguramente serán pocos y además ya tendrán una buena parte de lo que producen. Y básicamente vas a dejar sin trabajo pues igual a la mayoría de la población. Ahora bien, si no hay ningún tipo de salario mínimo y lo subes a, no sé, poco más de un salario que garantice una vida digna, pues ahí los despidos serán mucho menores y las mejoras de salario serán más generales. Otro factor a tener en cuenta es las características de esa sociedad. Por ejemplo, si tenemos una economía donde hay unas buenas prestaciones por desempleo, el gobierno da formación gratuita y de calidad a desempleados y a lo mejor hay un ingreso vital mínimo garantizado, ahí la preocupación de desempleo pues no sería tan terrible como en otros casos. En resumen, como veis, si es adecuado o no un establecimiento o una subida de salario mínimo, es al final una cuestión empírica, donde los economistas laborales tienen en cuenta todos estos factores que os he comentado y más, para intentar saber cuál es el efecto de una medida concreta dentro de una economía concreta. Entonces, a partir de ahí, dependiendo de qué subida estés hablando, dónde y cuándo, la respuesta a la pregunta puede ser diferente, lo cual no es ni fácil ni muy determinista en muchos casos, aún así. Pues hasta aquí el vídeo. Si quieres, puedo hacer en el futuro otro donde hable de efectos de medidas concretas, de estudios sobre medidas concretas en lugares concretos, hablando de papers, de si hubo despidos o no y en qué medida, por ejemplo en España o de algo que os interese. Y también hay un tema muy interesante relacionado con esto, que es que en los últimos años la productividad, el aumento de la productividad se ha ido desligando poco a poco del aumento de los salarios. Si os apetecería y esto os ha gustado,
podéis suscribiros y compartir el vídeo. Me ayuda mucho a ver que os interesa más y seguir haciendo vídeos del tema. ¡Chao!